ser transformadora de pensamientos, Padre. En el nombre de Jesús, una palabra, Padre, que despoje de todo corazón toda presencia del diablo, Señor. Rompe con toda estructura del mal, Padre. Trae una libertad para el espíritu, Señor. Queremos vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendice cada oído en esta hora, Padre. Bendice cada oído en esta hora. Bendice cada espíritu, Padre, que va a escuchar esta palabra, Señor. Sana cada corazón, Padre. Libera toda mente cautiva. Trae paz, alegría, gozo, esperanza, fe, amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, te entrego mi boca. Saca eternidad por mis labios en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, qué bendición. Y bueno, quiero comenzar diciendo que realmente la Biblia en sí es un libro completamente ilimitado. No hay ningún tipo de limitación para la palabra de Dios. La única limitación que tiene la palabra de Dios es nuestra mente. Nosotros muchas veces no recibimos las cosas porque no las creemos. Podemos confesar 1000 veces las cosas, pero si nosotros no la creemos en el corazón, ninguna de esas cosas va a ocurrir. Hay un versículo que es muy importante en Romanos 19 que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo es sumamente importante porque una vez más está declarando que todo lo que podemos confesar con nuestra boca, si realmente no lo creemos en el corazón, no va a ocurrir. El Señor no se mueve por palabras, el Señor se mueve por convicciones. Y acá hay un problema muy grande porque el diablo es experto en hacerle creer a los creyentes que tienen fe, pero en realidad en el corazón tienen doble ánimo. Y yo creo que esto es muy importante, realmente estoy transmitiendo esta palabra hoy para ustedes, pero también, la verdad, mientras yo la meditaba en esta tarde y hasta ahora que la estoy transmitiendo, realmente me fue una sacudida para mí también, la verdad que necesito también despertar, porque estamos muy, pero muy engañados por el enemigo, realmente estamos muy engañados por el enemigo. No podemos dejar de entender, tenemos que prestar mucha atención en esto, que nosotros somos hoy lo que dejamos entrar ayer. Somos el fruto de una programación de todo lo que le hemos escuchado a nuestros padres, vecinos, amigos, profesores, la naturaleza, el lugar donde vivimos. Todo eso nos fue poniendo una programación que hoy nos dio una personalidad. Y si realmente queremos tener una vida totalmente diferente, si queremos un cambio en nuestra vida, a partir de hoy tenemos que tomar una postura seria de acuerdo a qué vamos a dejar que entre en nuestro corazón. Por eso yo siempre digo, la vida de un creyente no comienza hasta que no se pone seriamente a controlar su corazón, porque durante el día el corazón, si nosotros no le ponemos una supervisación constante, el corazón divaga y anda completamente por el mundo, aunque nosotros pensemos que somos los mejores cristianos. Y lo que es importante entender es que nosotros somos el fruto de una conjugación de palabras, o sea, somos el fruto de una conjugación de palabras. Y una palabra en nuestras vidas puede ser detonante, una palabra en nuestras vidas puede cambiar nuestra vida para siempre. Nos puede acercar al Señor y abrirnos el camino al cielo, o nos puede separar del Señor y tener que terminar una eternidad en el infierno. Por eso es tan importante esto, porque a Adán solamente fue una sola palabra que le puso el diablo en el corazón a Eva: no moriréis. Y eso le destruyó completamente la relación con el Señor. El Señor había sido muy claro: si comes del árbol de la ciencia, del bien y el mal, ciertamente morirás. Era una verdad lo que le dijo el Señor. Fue el Creador que se lo dijo. Pero una sola palabra que le dijo el diablo en contra, porque siempre, esto también es otra cosa que nosotros tenemos que tener bien claro, porque he escuchado muchísimas veces y sigo escuchando que el diablo es un imitador.
Y eso es una mentira tremenda. El diablo no es un imitador. El diablo es la oposición. Siempre que el Señor dice algo con la verdad, el diablo va a venir con la oposición. El Señor le dijo, no moriréis, y el diablo vino con no moriréis. El Señor le dijo a Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios, y el diablo le quiso venir a poner confusión con lo que le dijo el Señor, si eres el Hijo de Dios. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y sacarnos de la cabeza que el diablo es un imitador, porque el diablo es la oposición. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Entonces, cuando el Señor actúa con lo bueno, el enemigo manifiesta lo malo del Señor, la oposición. Entonces, hoy, como le dijo la serpiente, no moriréis, y Adán perdió la relación con el Señor, hoy si estás enfermo, yo te digo, vivirás. Si el médico te dijo, vas a morir, yo te digo, vivirás. Y si tú crees mi palabra ahora, tu vida va a cambiar. Estás amargado y yo te digo, hoy tenés que tener alegría. Y si crees esa palabra, tu vida va a ser transformada. Es cuestión de lo que nosotros dejamos entrar en el corazón, de lo que nosotros creemos. Nuestras creencias forman nuestras realidades. Eso no lo vamos a poder evitar. Tenemos que tener muchísimo cuidado, porque la Biblia es muy clara. Miraste una mujer para codiciarla, ya adulteraste con ella en tu corazón. O sea, impactos que nosotros tenemos con los sentidos y nosotros no los controlamos como lo deberíamos controlar y podemos perder la relación con el Señor. Miraste una mujer para codiciarla, ya está el pecado. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros durante el día, y sin darnos cuenta, mirando en el internet, mirando en la televisión, escuchando en la radio o caminando mismo por el lugar donde vivo o conectándome con algunas personas, cuántas cosas en el día el diablo puede poner que nos destruye la personalidad de Dios o nos hace pecar y nosotros sin siquiera darnos cuenta? Por eso la Biblia dice que cuando nosotros somos instrumentos para que alguien venga al reino, se nos perdonan multitud de pecados, multitud de pecados. Por eso no vemos la bendición de Dios en nuestra vida, por eso no florecen los milagros en nuestra vida, porque no tenemos un control constante de nuestro corazón. Entonces, esto es lo que yo quiero que en esta noche podamos entender, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, eh, yo tenía en mi mente, no sé por qué, porque la verdad me porté como un necio, puse en mi mente que el sushi a mí no me gustaba. No, cada que me hablaban del sushi yo no quería saber absolutamente nada. Pero el Señor para enseñarme, ¿no? Para tratar conmigo y hacerme entender un montón de cosas del reino, nos hace pasar por diferentes situaciones. Hasta que llegó un día que fuimos a una campaña con nuestro apóstol y fuimos a comer a un restaurante y él dijo sushi para todos. Imagínese, es mi autoridad, yo lo respeto al máximo y en ese caso no me quedaba otra que comerme el sushi. Bueno, la cuestión que fue un impacto en mi vida y fue una renovación de pensamientos y darme cuenta que por muchísimo tiempo fui un necio porque me perdí de comer algo que es exquisito. Y ahora cada vez que tengo la posibilidad de comer sushi, trato de poder comerlo. Entonces, son esas cosas, que empezamos a poner realidades falsas en nuestro corazón y en nuestra mente y que nos van a manejar la vida, que no vamos a poder obrar en contra de eso que permitimos que se nos haga una creencia en el corazón. Es el estado de la mente en que el individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o una cosa. Y esto yo lo experimenté claramente con el tema del sushi. Y cuántas cosas nosotros, que son mentiras, las hemos tomado como verdades y eso es un impedimento después para que la obra de Dios se pueda manifestar en nuestras vidas. Yo soy una de las personas que prácticamente, el único libro prácticamente que leo es la Biblia. A no ser que por la Biblia vea la necesidad de tener que acceder a otro libro, y yo voy a leer otro libro. Si no, yo me manejo solamente por la Biblia. A mí que me digan lo que quieran, pero yo quiero saber solamente lo que dice la Biblia, porque el Señor me manda a mí, medita día y noche en este libro de la ley. A mí no me dijo que yo vaya a meditar otro libro. El Señor me dijo, enfócate en este. Y después que vino Jesucristo, entendí que me toca enfocar en dónde más que nada y en la vida de Jesucristo. Porque el apóstol Juan dijo, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestras manos, de eso predicamos. Entonces, si yo realmente entiendo
que tengo que romper estructuras satánicas de mi mente y tengo que enfocarme solamente en la vida del Hijo de Dios. Él es el referente, Él es el prototipo. Pero estamos ahí picoteando de un lado, picoteando del otro, y aún libros de creyentes, aún libros de creyentes. La mayoría de los creyentes que hoy están hablando del rapto es porque no indagaron ellos mismos en la palabra de Dios. Leyeron libros de otras personas, lo tomaron como una verdad y hoy están realmente pecando y haciendo pecar a un montón de cristianos diciéndole algo que no va a suceder. O sea, el rapto va a suceder en el momento que la Biblia lo dice, pero no un rapto oculto, un rapto secreto. Eso es una mentira grandísima. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, y miren estas cosas, porque son ejemplos que los vemos en la vida, pero son realidades que también vivimos nosotros. El diablo nos pone ese tipo de trampas. Por ejemplo, en un acuario cuando quieren tener a un tiburón con diferentes clases de peces. Quieren meter en un acuario para que los niños disfruten a un tiburón con diferentes clases de peces. Pero, ¿qué pasa con ese tiburón? A ese tiburón lo tiene que entrenar, porque si no, esos peces se los va a devorar a todos. Entonces, ¿qué hacen? En el acuario mismo, en la pecera esa gigante, meten un vidrio en el medio y ponen al tiburón de un lado y meten a todos los peces del otro. Entonces, el tiburón, cada vez que va a comer un pez, ¡pum! Se da contra el vidrio. Y ¡pum! Se da contra el vidrio. Y cuando se da contra el vidrio, después viene el entrenador y le da la comida al tiburón. Y otra vez se da contra el vidrio y viene el entrenador y le da la comida al tiburón. ¿Y qué pasa? Llega un momento que ese tiburón y ya no quiere, ya no quiere intentar más comer por su medio. Quiere esperar solamente que se lo dé el entrenador. ¿Por qué? Porque ya su mente está bloqueada. Él sabe que cuando va a agarrar un pez, siente ese impacto, ese golpe violento y se termina lastimando. Entonces, así es como trabaja el diablo. Así es como trabaja el diablo. Entonces, muchas veces el diablo nos hace pasar por diferentes sufrimientos y después ya no queremos saber más nada, ¿no? Porque no estuvimos preparados, porque no tuvimos discernimiento de la forma que trabaja el diablo. Por eso le digo, las cosas que nos pasan en la vida son las cosas que nos abren el entendimiento para poder salir de la esclavitud del diablo. A mí me pasó otra cosa extraordinaria que también me marcó la vida. Cuando viví en Paraguay, tenía en una jaulita, un pajarito. Y no cantaba el pajarito, no cantaba el pajarito. Entonces mi señora me dijo, vamos a soltarlo, porque ya que no canta, vamos a soltarlo. Entonces me sorprendió, era una jaulita de pajarito, tendría unos 50, 60 centímetros la jaulita. Entonces cuando saco al pajarito de la jaula, el pajarito se para arriba de la jaula. Se para arriba de la jaula. Y yo quería que volara. Entonces cuando me le acercaba el pajarito para que tratara de volar, me quedé maravillado y sorprendido porque vi que ese pajarito no daba un salto mayor al tamaño de la jaula, pero ya estaba fuera de la jaula, ya no estaba dentro de la jaula, ya estaba en el techo de la jaula. Sin embargo, cuando yo me acercaba al pajarito, lo único que atinaba el pajarito era pegar un saltito del tamaño de la jaula. Y ahí entendí, digo, pobre pajarito, quedó esclavizado a la reja, pero ahora está del lado de afuera y sigue esclavizado en su mente. Lo que tuve que hacer fue amagar con mi mano como que lo iba a golpear y ahí el pajarito, por el temor que le pudo haber dado, el impacto que le podía dar mi mano, ahí el pajarito fue que voló. Entonces, ahí entendí, cuántos realmente creyentes ya el Señor los sacó de la jaula, pero siguen viviendo como enjaulados. O sea, ya el Señor les dio el Espíritu Santo, ya el Señor les dio libertad, pero igual siguen viviendo como si estuvieran en el mundo, recurren a las cosas del mundo. Vuelvo a repetir siempre con esto, cuando hay una enfermedad, a veces los creyentes lo primero que atinan es ir al médico o salir ya rápido para la farmacia a buscarse alguna forma de poder sanarse. Tienen un problema económico y de repente ya salen desesperados por un banco o salen desesperados por alguien que le preste el dinero. Eso es mantener nuestra mente enjaulada. El Señor está permitiendo que pasemos esas cosas para que nosotros despertemos. Por eso, todas las cosas que pasan a lo largo de la vida son enseñanzas de Dios, no podemos dejar pasar ninguna por alto, porque por eso justamente fue que Adán perdió la relación con Dios. Él no meditó que cuando le puso nombre a todos los animales, ningún animal pudo relacionarse con él de una forma verbal. Entonces Eva, cuando vio que la serpiente le hablaba, y tenía que haber salido corriendo despavorida y acercarse a Adán por lo que había sucedido, y sin embargo no. ¿Por qué? Porque eso significa que el espíritu no meditó la palabra, entonces el alma queda esclava de la postura del diablo. Entonces, estas son cosas tremendas que nosotros deberíamos analizar y realmente hoy, me impactó este mensaje hoy cuando lo estaba preparando porque digo, Señor, por favor, porque justamente una de las cosas que le estoy pidiendo a Dios es que yo quiero vivir lo que es humanamente
imposible, ¿eh? Porque justamente eso es lo que va a ayudar al ministerio para que sea un impacto, porque la palabra de la Biblia dice que el Señor nos acompañará con las señales. Bueno, está, gracias a Dios, el Señor me ayuda con las liberaciones, el Señor me ha respaldado con las sanidades, pero yo quiero ir un paso más, yo tengo que seguir creciendo. Y lo que realmente me sacudió, lo que realmente me choqueó a mí, fue el otro día cuando prediqué de la vid verdadera. Cuando prediqué de la vid verdadera, ¿eh? Y vi que uno cuando está pegado al pámpano debe llevar mucho fruto. Y eso realmente me revolucionó. Y después leí justamente cuando estaba haciendo esa prédica un pasaje que dice, de cierto os digo, el que en mí cree las cosas que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Fue choqueante para mí eso, porque el Señor lo certifica dos veces. De cierto te digo, el que en mí cree las cosas que yo hago, él las hará también. Y mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Entendí? Jesús va al Padre, ¿qué me está diciendo? Me voy al Padre y el Espíritu Santo que estuvo en mí para hacer esas obras maravillosas, viene a tu vida. Ahora queda en ti que me creas que podés hacer lo que yo hago. Entonces, no sé, cada uno tiene su aspiración como hijo de Dios, pero si uno entiende que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, y realmente nosotros queremos ser como nuestro Padre Celestial, y todos los días deberíamos preocuparnos por buscar más de su presencia y hacer que las tinieblas nuestras se conviertan en luz. Y dentro de esas tinieblas que se tienen que convertir en luz, está el hecho de que tenemos que hacer cosas sobrenaturales, tenemos que hacer milagros, tenemos que hacer señales y tenemos que hacer prodigios, porque mientras esas cosas no las podemos hacer, es porque hay tinieblas en nuestro corazón tomando el control. Entonces, esto es sumamente importante, por lo menos para mí es sumamente importante. A mí me encantó siempre una enseñanza que da mi apóstol, que cuenta que un señor puso un huevo de águila y lo puso en el gallinero para que lo criara una gallina. Entonces, bueno, está. Nacieron los pollitos y nació el aguilucho. Entonces, después de un tiempo, mientras la gallina iba con los pollitos y el águila ahí, de repente vino un águila, y se iba a agarrar un pollito. Y fue que este aguilita, el aguilita que estaba con los pollitos, que abrió las alas y impidió que el águila se llevara el pollito. Pero claro, el águila, después que vio a ese ser volando que vino, y se veía él con lo que supuestamente le entendía que eran sus hermanos, y aparte el águila actuando como si fuera un pollito, cu, 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 cu. Entonces le dijo, mamá, pero a ver, ¿se parece a mí? No, no, vos sos una gallina, vos sos un pollito, y cu, 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 cu. ¿Hasta qué pasó? Hasta que otra oportunidad volvió a pasar lo mismo. Y vino el águila, otra vez lo volvió a proteger, pero ahí dijo, no, la verdad, yo no soy, yo ya había madurado, había entendido, y realmente se dio cuenta que no podía ser, que era un pollito porque era igual al águila, y agarró y se fue volando, ¿no? Entonces, pero parece pequeñas pavaditas, pero no son pavaditas, porque muchos de nosotros, no hemos entendido que somos águila, y andamos como pollito, andamos ahí, y realmente nosotros ya tendríamos que volar de otra manera, tendríamos que tener otro tipo de mentalidad, otro tipo de creencia, hacer otro tipo de cosas en el reino de los cielos. Entonces, para mí fue impactante. Y acá dice Romanos 4:23, todos conocemos esto, es tremendo. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y el ser humano no tiene diferencia. Yo por eso les vuelvo a repetir, vemos cosas en el mundo que el Señor permite que sucedan, ¿m? Para que nosotros entendamos cómo nosotros mismos funcionamos. Y el ser humano no tiene una diferencia con una computadora. Una computadora es algo prácticamente ilimitado, prácticamente ilimitado, pero la computadora va a funcionar de acuerdo a los programas que se le instalan. Más del programa que se le instalan, por más que la computadora pueda hacer de todo, y no va a poder hacer. ¿Por qué? Porque se le pusieron los parámetros de lo que tenía que hacer. Y con nosotros pasa lo mismo. Nosotros somos un ser ilimitado, semejante a Dios, a su imagen, por la forma que tenemos, y a su semejanza.
si es igual a la semejanza de Dios, Dios es un ser completamente ilimitado. Entonces, para nosotros debería acontecer lo mismo, tendríamos que ser sumamente ilimitados en los colores, en los números, en las palabras, en todo, en absolutamente todo. Pero estamos sujetos a ciertas cosas por los mismos programas que nosotros nos hemos puesto, porque está, la computadora no tiene libre albedrío, pero nosotros sí tenemos libre albedrío. Y a medida que vamos conociendo al Señor, deberíamos aprender a manejarlo, como lo hizo el apóstol Pablo o como lo hizo David. David dijo, Jehová mi pastor, nada me faltará. Con esa programación, con ese sistema instalado. ¿Y qué cosa no podía hacer David? Por eso, ¿qué miedo iba a tener de Goliat? Si ya había vencido a un león y ya había vencido a un oso. Entonces, y el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y claro, después de tener esa palabra, ¿y qué sufrimiento no iba a poder padecer? Y nosotros vemos las cosas que pasó el apóstol Pablo. Pero todo porque por la autoprogramación que se pusieron. Entonces, esto es sumamente importante, sumamente importante. Y vemos ahora cómo justamente el enemigo cada vez va trabajando más y más en poner parámetros en el ser humano para destruirlo ya ahora desde chiquitito. Porque ahora, no sé, pienso que en Venezuela no sé cómo está la cosa, pero acá en Uruguay ya le quieren hacer creer a los varoncitos que son nenas y a las nenas que son varoncitos. O sea que digamos, la parte sexual es como un adorno que traen, pero que ahora lo que importa es lo que ellos sientan. ¿Eh? Entonces, ¿qué le van poniendo? Esos parámetros, esos parámetros, esos parámetros, y cuando querés acordar, y sí, tenemos una generación de chicos homosexuales y de mujeres lesbianas, ¿eh? O peor todavía, más degenerados todavía haciendo cualquier tipo de cosas. Entonces, ese es el trabajo que hace el diablo constantemente, pero nosotros tendríamos que revertirlo con la palabra de Dios. No podemos dejarnos engañar ¿eh? Por el enemigo de nuestro Padre Celestial. Porque vamos a tener que cosechar las consecuencias, porque el Señor nos enseña en su palabra. ¿Eh? Tenemos que tener mucho cuidado porque, como dice la Biblia, vamos a tener que dar cuenta de cada palabra que hemos hablado. Ni una palabra ociosa va a quedar sin que nosotros tengamos que dar cuenta en el día del juicio. Bueno, pero así como son las palabras, van a ser los gestos, las costumbres, las acciones, todo. Vamos a tener que estar ahí 24 horas explicando por qué hicimos tal cosa y porque la orden del Señor fue sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón y que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche para que seas prosperado en todo lo que hagas y todo te saldrá bien. Entonces, tenemos una responsabilidad tremenda, como orar sin cesar, o el pan de cada día, dánoslos hoy. Esto ya lo tendríamos que saber. No podemos decir que somos un creyente si todas las mañanas nosotros no estamos pidiendo el pan del Señor. Perdóneme, yo no quiero que nadie se enoje, pero es la verdad, porque esto es básico. Esto es básico para triunfar y hacer la voluntad de Dios. Porque ¿cómo puedes hacer la voluntad de Dios en el día si no le pediste el pan con el cual vas a satisfacer lo que Él quiere que hagas? Es imposible decir que somos un creyente y no pedimos el pan. Y si no oramos menos, ¿qué dijo el Señor? Orá para no caer en tentación. Y hoy yo lo que lamento tristemente son las iglesias que tienen los días de oración. Eso para mí es terrible, eso es una obra del diablo tremenda. ¿Cómo una iglesia va a tener un momento de oración? Nosotros tenemos que estar en una constante oración. Sí, por supuesto, la iglesia debe tener una oración constante todos los días, de lunes a domingo, porque el diablo no tiene feriado, el diablo no descansa ningún día. Algunos dicen, no, pero el lunes descanso. Y yo dice, pero el diablo no descansa. Por eso todo lo que hiciste el domingo, el lunes te lo roba el diablo y después en toda la semana sos un fracasado y tenés que empezar de nuevo el domingo a hacer las cosas para ver si podés llegar a triunfar algo en la Biblia, algo que esté relacionado al reino de Dios. Pero el diablo no descansa, el diablo está a las 24 horas como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, hay cosas que nosotros los creyentes deberíamos despertar si realmente queremos manifestar la gloria de Dios, si queremos realmente poder decir, yo soy un hijo de Dios. Dice acá la palabra, en Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Pero acá lo que quiero destacar es esto. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Mm? Y así como podemos creer algunas cosas que realmente son verdad, podemos creer un montón que son mentiras
¿Por qué? Por no tener conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estar totalmente parametrizado. Cuanto más conocemos de la palabra de Dios, menos posibilidades vamos a tener de que el enemigo nos ataque. Y como siempre digo, para Dios es perfecto aquel que el Señor lo hizo, le enseñó algo y lo puso en práctica. El Señor no espera. Hay dos tipos de perfección. Está la perfección de la enseñanza que vamos recibiendo y después está la perfección de llegar a la altura de Cristo. Pero el Señor nos va midiendo de acuerdo a la perfección de la enseñanza que nos va dando. Cuando nosotros vamos poniendo en práctica lo que el Señor nos dice, el Señor nos va a proteger, porque dice que el Señor nos va a mandar una prueba mayor a la que nosotros podamos soportar. ¿Y qué es lo que podemos soportar? Y lo que el Señor nos enseñó. Entonces, si nosotros cumpliéramos con el Señor de acuerdo a lo que Él nos va enseñando, y estaríamos siempre protegidos. Caemos en las tentaciones o aceptamos pensamientos que no corresponden al reino. ¿Y por qué? Porque estamos en desobediencia, no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Entonces tenemos que tener cuidado porque eso que va entrando se va haciendo una creencia, se va haciendo una creencia y después no vamos a poder evitar que eso suceda. Después que ya se hizo una creencia, ¿qué es una creencia? Significa se automatizó, ya no tengo que pensar para actuar. Automáticamente cuando me surja o me pase algo relacionado a eso y voy a actuar de acuerdo a lo que tengo en el corazón. Y otro de los ejemplos que para mí son maravillosos es cuando uno va a aprender a manejar. Cuando uno va a aprender a manejar, y sí, está unos días, primera, segunda, tercera, cuarta, luz de señalero, freno, acelerador. Pues es lógico que por un tiempo lo tenemos que ir mentalizando, analizando, pero de repente, en un momento, cuando queremos acordar, y ya no estamos pensando si tengo que poner primera, segunda, tercera, como siempre digo. Yo ahora me subo al auto y sé a dónde voy, pero no estoy pensando si tengo que poner la primera, la segunda, la tercera, si tengo que poner la luz de la izquierda, la luz de la derecha, señal. No, ya automáticamente llego hasta el lugar. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que pasa cuando tenemos una creencia dentro. Nos automatiza y después funcionamos por reacciones. Me siento en una mesa, me ponen una carne con papa frita y automáticamente voy a agarrar el tenedor y el cuchillo. En ningún momento se me ocurre agarrar la cuchara como si fuera a tomar una sopa, porque estoy automatizado. Y eso es lo que deberíamos lograr nosotros a través de la palabra de Dios, que nos automatice. Entonces dice en Juan 14:6, un versículo sumamente conocido. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. A ver, sino por mí. Entonces, ¿en quién más nos tendríamos que enfocar nosotros? Y en la vida de Jesucristo, en la vida de Jesucristo. Vuelvo a repetir, otro pasaje que me impactó es con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Si vas a tomar de esa agua, vas a seguir teniendo sed. ¿A qué se refiere? Y lo que hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, los milagros que hicieron los profetas. Sí, en el momento te va a dar un poco de fe. Pero ¿qué pasa? Esa fe no es perdurable, porque ahora para que las cosas perduren necesitas al Espíritu Santo y necesitas mi palabra. Yo traje una enseñanza completamente diferente y si vos no entendés realmente lo que yo estoy enseñando y vas a andar haciendo cosas que no corresponden, como quiso hacer Juan que quería que cayera fuego del cielo, y el Señor le dijo, no sabéis de qué espíritu sois, no sabéis de qué espíritu sois. Entonces andar predicando del Antiguo Testamento sin tener primero un panorama bien claro de quién es Jesús y qué diferencia vino a marcar en nuestra vida como creyente, podemos cometer muchísimos errores, parece un mensaje tremendo, un mensaje sumamente poderoso, pero no sabéis de qué espíritu sois, podés estar usándolo de una forma incorrecta, porque ahora Dios es amor. Y cuando uno va a los salmos, ve algunas oraciones de David, hermano, que mete el miedo, que se le muera la madre, que se le mueran los hijos, por favor. Y sin embargo, yo he escuchado gente hacer ese tipo de oraciones. Pero hermano, ¿qué clase de evangelio entendiste? Si David dice que ni siquiera una piedra puso a poner en el templo porque era un hombre sanguíneo. Entonces, qué peligro, hermanos, qué peligro ponerse a predicar del Antiguo Testamento y parece que satisfaces a la gente porque parece un gran mensaje, pero esa gente se va vacía porque mientras la gente no entienda que tiene que recibir el Espíritu Santo y tiene que tener la palabra de Jesucristo en el corazón, va a seguir fracasando, va a seguir fracasando. ¿Y qué pasa? Los pastores somos responsables porque no enseñamos las cosas como las debemos enseñar, sin ninguna duda. Entonces,
Eh, Hay dos tipos de realidades, hay dos tipos de realidades. Unas son las que nos enseña Dios a través de su Hijo Jesucristo y las otras son las que nos enseña el diablo, a través de su rebeldía a la palabra de Dios. Entonces hay dos tipos de realidades que nos van a dar una personalidad, que nos van a dar una creencia. El diablo, nos va a dar una realidad perceptiva, que significa nuestros sentidos conectados con las cosas que pasan en este mundo. Y eso en realidad es una cautividad. En realidad es una cautividad. El mundo es la jaula donde tiene el diablo engañado a muchísimos. Y el Señor algunos los ha sacado del mundo, porque desde el momento que el Señor te da el Espíritu Santo, te traslada a la otra dimensión. Pero por no estar escudriñando la palabra, meditando en ella día y noche, aunque te sacó del mundo, estás metido con la mentalidad del mundo. Entonces tenemos que tener cuidado porque el diablo nos presenta una realidad perceptiva, mientras que el Señor nos trae una realidad absoluta. ¿Qué significa una realidad absoluta? Y todo funciona por su palabra, todo funciona por su palabra. Y cada vez que uno escudriña la palabra puede entender mucho más por qué a Jesucristo lo querían apedrear. Y es lógico, es lógico. Si nosotros hablamos el Evangelio como debemos hablar, y realmente nos van a querer apedrear. ¿Cómo sufro yo? ¿Cómo sufro yo? Yo tengo dos hijos, un jovencito, uno tiene 21, el otro tiene 23. Tengo una nena y un varón. Y a veces lucho con ellos, porque sí, son estudiantes, van a la facultad, pero cuánto el enemigo los está engañando, qué cosa vas a estudiar, tenés que tener muchísimo cuidado, porque el diablo te está estructurando para la mentira, para la mentira. Realmente cuando uno es un verdadero creyente, lo que menos quiere es que su hijo vaya a la escuela, que su hijo vaya al liceo, que su hijo vaya a la facultad, pero claro, uno dice esto y es lógico, te quieren, pero qué clase de padre, pero es la verdad. Escúcheme bien. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con la enseñanza que le dieron en la escuela o en la facultad acerca de la química cuando Jesucristo me convirtió el agua en vino? Explíqueme la química con el milagro que hace Jesucristo de agua en vino. ¿Qué es importante acá? La realidad perceptiva que te muestra el diablo, esa estructura que te dio a través de la química, o lo que el Señor hizo con su palabra absoluta, que se convierta el agua en vino. Punto. Entonces, ¿qué le enseñó en la escuela? Un encarcelamiento, un encarcelamiento. ¿Y cómo me explica usted que Jesucristo vino caminando por arriba del agua con la física? Dígame que le enseña la física. Física, con lo que le enseña la física, ¿puede una persona caminar por arriba del agua? No, no, es un engaño mortal, es un engaño mortal. Yo siempre digo, es más fácil evangelizar a una prostituta, a un drogadicto, un alcohólico, que uno le saca la información mala esa que trae del mundo, contaminado, y la mente le queda totalmente abierta y preparada para escuchar para escuchar el evangelio, agarrar un ingeniero químico. Yo tengo un amigo que es un ingeniero químico y la verdad, por más que le hablo siempre, le busca la quinta pata al gato. Por eso quiero que el Señor me empiece a usar con cosas sorprendentes, milagrosas, para que justamente para romper la estructura de esta clase de gente. Pero, por ejemplo, en la botánica, explíqueme la botánica. Me enseñaban en la escuela que tenía que poner el poroto con algodón. No sé si allá en los países donde están ustedes lo hacen, pero acá sí me enseñaban siempre el porotito de manteca, meterlo con algodón y crecía la plantita. Sí, pero ¿de qué plantita con lo que me enseñó la maestra me engañó? Porque vino Jesucristo, un día quiso comer de la higuera y vio que solamente tenía hoja y no tenía fruto y la higuera el otro día estaba seca, pero seca. Y dijo, nunca más nadie coma fruto de ti. ¿Y qué hago con la botánica que me enseñaron en la escuela? ¿Y la astronomía? ¿Y qué hago con la astronomía? Si Josué detuvo el sol y la luna. ¿Cómo puede explicarme a mí la astronomía? Y la medicina, ni hablar. La medicina, pobre, pobre. La medicina es tremendo. Tristemente es un engaño, es un engaño. ¿Qué medicina si Jesucristo perdonando los pecados la gente se sanaba? A ver, ¿en dónde encaja la medicina? Entonces, ¿cuántas mentiras nos ha metido? Por eso no podemos ver los milagros, las señales y los prodigios del Señor, porque estamos cautivos en la mente por el enemigo. Entonces necesitamos libertad, necesitamos conocer la palabra, necesitamos romper las estructuras que nos puso el diablo, necesitamos tener un espíritu libre, porque si no la gente no nos va a seguir. Ese es un problema grande. ¿Y quién tiene el problema más grande? Los mentores. Los mentores somos los que tenemos el problema más grande, porque no le estamos enseñando a la gente las cosas como se las tenemos que decir.
Por eso ahora, y ojalá que lo tomen para bien, ojalá que lo tomen para bien, porque yo estoy diciendo realmente que un pastor que no echa fuera demonios, está endemoniado, pero está recontra endemoniado, un pastor que no echa fuera demonios. Pero lo digo de esta manera para ver si los pastores reaccionan. Porque ¿qué pasa? Un pastor que no echó demonio, el Señor lo va a mandar al infierno. Lo va a mandar al infierno porque el Señor llamó a sus discípulos para echar fuera demonios, primero para estar con Él. Y después enseguida, para echar fuera demonios, para echar fuera demonios. Y la Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. No es una, o sea, la primera responsabilidad lo tienen los pastores, pero después todos los hijos de Dios tenemos una responsabilidad de echar demonios. Pero si los pastores no le enseñan a los miembros para echar fuera demonios, entonces yo lo digo con la intención de hacerle entender al pastor, sos un águila, dejá la gallina. Tú no tenés que seguir a la gallina, tú sos un águila, tú tenés que volar, tú tenés que volar. Te pusieron el vidrio adelante y no echas fuera demonio porque de repente tuviste malas experiencias al principio. Yo también tuve malas experiencias al principio echando demonios, tuve malas experiencias, pero el diablo me quiso hacer pasar esas malas experiencias para que después diga, ay, no voy a echar más. No, al contrario, más tengo que echar demonios, más tengo que echar demonios, porque el Señor está conmigo y el Señor me mandó a echar demonios. Entonces lo digo, quizás el que no entiende, que no capta, lo puede ver, este pastor, no sé qué, pero no, lo hago porque te amo y porque quiero que salgas de ese engaño y porque si no echas demonio, estás teniendo una iglesia totalmente atormentada, con la gente enferma, con la gente dolorida, con la gente fracasada, y tienes una responsabilidad tremenda delante de Dios. Entonces, por eso tanto insisto con esto del que no echa demonio, es porque está verdaderamente endemoniado. Entonces, tenemos que tener cuidado porque los pastores tenemos una responsabilidad tremenda, tremenda en lo que le enseñamos a los miembros. Le tenemos que enseñar a los miembros que es un águila, no una gallina. Proverbio 13:20 que dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Entonces esto es totalmente relevante, hermanos, sumamente importante, porque un pastor incrédulo iba a ser miembros incrédulos. Una persona mala va a ser otra persona mala. Una persona frustrada va a ser otra persona frustrada. Una persona empresaria va a volver a otro empresario. Entonces, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Un sabio no va a ser un necio no va a ser un sabio, pero todo es contaminante, contaminante. ¿A quién estás escuchando? ¿Con quién te estás juntando? ¿Qué estás mirando en internet? Profecía, vos querés ver profecía, querés ver prosperidad nomás, pero no querés ver los frutos del Espíritu, no querés gloria de Dios, no querés, que no querés aprender cómo podés crecer espiritualmente, cómo poder engrandecer a Dios luchando contra el ejército del enemigo y derribándolo para que se salga un país, para que se salga una nación. Por ejemplo, hermano, por ejemplo, yo estoy orando muchísimo por Venezuela y estoy esperando que pase algo grande porque quiero ir a Venezuela, realmente deseo ir a Venezuela a predicar. Pero estoy bendiciendo constantemente a Maduro. ¿Por qué? Porque conozco la verdad. Y si yo quiero que Dios actúe y que tome una decisión sobre Maduro, lo tengo que bendecir para que Dios actúe sobre su vida. Pero debe haber en Venezuela más gente que lo maldice de la que lo bendice. Por eso el diablo todavía lo sigue usando grandemente. Y si lo maldecí, lo maldecí, lo maldecí, lo estás entregando en las manos del diablo, está dejando fuera de la ecuación a Dios. Entonces, si nosotros queremos que pase algo en Venezuela, hay que bendecir a Maduro, hay que bendecir su gabinete. Entonces Dios va a entrar en acción y el Señor va a decidir si lo destierra o qué hace con él y qué va a hacer con Venezuela. Pero mientras lo sigan maldiciendo, ¿y qué cambio va a tener Venezuela? ¿Qué cambio va a tener Venezuela? Entonces, la iglesia tiene que levantarse y tiene que superar a todos esos que están maldiciendo y la iglesia tiene que bendecir más y bendecir más y bendecir más. Y Señor, bendigo a Maduro y bendigo a Maduro. Y entonces Dios se va a meter en el asunto y Dios va a tomar una decisión. Y estoy esperando que pase pronto porque realmente creo que sería lindísimo poder ir a predicar a Venezuela. Entonces, hermanos, tenemos que despertar. La Biblia nos enseña las cosas como son. Miren lo que dice Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué está diciendo el Señor? Y una víbora hace otra víbora.
¿Mm? Por eso, hermano, mucho cuidado, porque ¿qué padre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? Pero si usted no le pide pan al padre, usted va a estar tirando piedras, porque su padre es el diablo. Más claro, hay que echarle agua. Entonces, el que tiene pan, pide el pez, pero el que tiene la piedra hace una serpiente. Entonces, generación de víboras, porque solamente se pasan tirando piedras, apartados completamente de la relación con mi padre. Entonces, esto es demasiado serio, ¿eh? La fe es contagiosa, la fe es contagiosa. Por eso Elías, después que ascendió a los cielos, y, Eliseo agarró el manto, dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y ¡pum! Pegó en el río para que se abriera el Jordán. ¿Eh? Porque es contagiosa, la fe se contagia. Entonces, como se contagia la fe, se contagia la incredulidad. Tristemente hay que apartarse de los pastores mufosos, que no manifiestan la gloria de Dios. ¿Eh? Por eso Jesucristo dice que iba a la sinagoga de ellos y predicaba el evangelio del reino y echaba fuera demonios y sanaba enfermos. Hermanos, tenemos que despertar. Yo tuve una experiencia también con mi apóstol. Mi apóstol realmente está mayor, pero tiene una fuerza de 30 años. ¿Por qué? Y porque él siempre dice, tengo 30 años, tengo 30 años, tengo 30 años, y uno cuando lo ve tiene una fuerza tremenda para la edad que tiene. Y gracias a Dios por haber tenido ese programa para que se me meta en la cabeza, porque yo siempre también tengo 20 años, tengo 20 años, tengo 20 años, y si me sale una cana, me desespero, porque no combina con mi pensamiento. No es que no quiera tener cana, pero no combina, no me siento para tener cana. ¿Por qué? Porque tengo 20 años, tengo 20 años, tengo 20 años, y trato de moverme mucho con la juventud. Trato de moverme mucho con la juventud y de seguirle el ritmo, porque es la única forma, porque la Biblia dice, estamos hablando de que para el que cree todo es posible. Y Moisés tenía 120 años y el hombre estaba impecable. Es decir, si el Señor no lo reprende y le dice, te vas a quedar acá, Moisés tenía para largo rato todavía, porque hasta la vista tenía bien Moisés. Entonces, todo se contagia. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Entonces una vez mi apóstol que para mantenerse en salud, le gusta jugar al golf. Entonces cada vez que íbamos a alguna actividad, cada vez que íbamos a algún país a hacer alguna actividad, y siempre tratábamos de buscar un lugar para ir a jugar al golf, porque le hacía bien a él caminar 2 horas al aire libre, despejar un poco su cabeza. Imagínense cada vez que va a las cruzadas, hora de 7, 8 a 10 horas. Entonces, claro, después que terminaba las actividades, que normalmente hacíamos 3 días de cruzada, después íbamos un día a jugar al golf. Y yo aprendí a jugar al golf con él. Yo no jugaba al golf, pero bueno, está. Mi mentor me impulsó, me dijo que era bueno, lo puse en práctica, me di cuenta que era bueno, pero después de un tiempo nos juntamos en una cruzada, nos juntamos en una cruzada después de un tiempo, y en ese tiempo yo no había practicado en Uruguay, no había ido a practicar, no había ido a jugar al golf en Uruguay. Entonces ya el diablo me puso un pensamiento, vas a jugar mal, vas a jugar mal. ¿Y qué pasó? Justamente ese día la cancha valía $200. La cancha valía $200. Y entonces y el apóstol que tanto se preocupó porque me aprendiera a jugar al golf y me dijo que practicara en Uruguay, pero justamente en ese trance no ha habido a practicar. Entonces ya el diablo me puso, vas a jugar mal, y entonces asocié, jugar mal, ¿para qué $200? Muchísima plata. No, no, no voy. Entonces le dije, apóstol, ¿sabe una cosa? Yo no voy a jugar esta vez, no, porque $200 voy a jugar mal. Me dijo, mire una cosa, si usted no juega hoy al golf, yo no lo voy a llamar más a mi hijo. Pero casi se me paraliza el corazón, a ver si me entiende. Casi se paraliza mi corazón, porque vengo 20 años siguiéndolo para absorber todo lo que tiene, y siempre lo consideré mi papá espiritual y él siempre tratándome como hijo. Cuando me dijo eso, fue como el pajarito que le pegó, ¿sabe cómo volé? Ahora voy a jugar al golf, aunque la cancha valga $5.000, no me interesa. Vamos a jugar al golf y me voy a jugar al golf, porque me quitó la limitación, me rompió realmente la estructura. Y eso es lo que yo agradezco siempre de mi apóstol, que me ha enseñado a pescar, no me ha dado el pescado. Como yo siempre les cuento a ustedes, cuando fui a Corea con el bocio y me mandó con el demonio para Uruguay, me dijo, lo que tenés que hacer es esto, y bueno, lo hice, lo puse en práctica y aprendí a pescar. Y por eso, gracias a Dios, a través de esa enseñanza, cuánto me bendijo el Señor en la salud, porque la verdad, 20 años sin tomar una sola patilla, incesión, sin ir a los médicos, pecado, enfermedad para mí era arrepentimiento, directamente postrarme delante de Dios y preguntarle qué hice mal.
Entonces, eso es lo bueno que tienen los mentores. ¿Por qué? Y porque para uno $200 es mucho, para otro $2.000 son mucho, para otro $20.000 son mucho, para otro $200.000 son mucho, para otro 2 millones no es nada. No es nada. Entonces, ¿cuál es el problema? La mente, el pensamiento. Y nosotros tristemente, a veces como creyentes, tenemos la mente de los $200. Entonces la prosperidad no viene, la bendición no viene. Y bueno, pongo esto porque fue el ejemplo de lo que me pasó. Pero como digo esto, puede ser enfocado en las sanidades. Siempre pensamos que oramos cuando tiene fiebre o tiene un dolor de barriga, pero cuando le falta el brazo y no, que ya no oramos. Le vemos que viene a la iglesia sin el brazo y ya que se vaya sin el brazo. Yo no voy a orar para que a ver si me entienden. Estoy hablando de eso, de romper las estructuras, quitarnos las limitaciones que nos puso el diablo, que nos ha bloqueado. ¿Por qué? Porque hay dos realidades. La que nos mete el diablo, la perceptiva, y la que nos mete el Señor, la absoluta, que es por su palabra. Y hay un pasaje en Lucas que es maravilloso, Lucas 5:1, que nos habla de la pesca milagrosa. Y dice así, lo voy a leer rápido. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era la de Simón Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, realidad perceptiva, lo que el diablo le hizo creer a Simón durante muchísimos años, le hizo creer que era un pescador profesional, que sabía de vientos, sabía de mares, sabía de cardúmenes, sabía de todo. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Entonces acá vemos las dos realidades. Estamos viviendo en un mundo paralelo. Nosotros podemos decidir vivirlo dentro del reino del diablo o dentro del reino del Señor. Todo el día. Es más, vuelvo a repetir, el día del Señor no tiene 24 horas. El día del Señor tiene solamente 12 horas. El día tiene 12 horas, dijo el Señor Jesús. Porque nosotros, en cualquier momento del día, lo que la gente conoce como 24 horas, nosotros podemos estar haciendo la obra de Dios y estamos moviéndonos dentro de la luz. Mientras usted a las 3 de la mañana puede estar orando, el mundo puede estar en la discoteca, embriagándose, prostituyéndose, pero usted en esa hora está viviendo en el día, está viviendo en el tiempo de la luz. Por eso el día de Jesucristo para nosotros debe ser de 12 días. De 12 horas. Pero acá vemos la realidad perceptiva que tenía Pedro, pero Jesucristo primero que hizo, le dio un sermón acerca de la realidad absoluta, de lo importante que es la palabra de Dios, cómo el diablo nos tiene enjaulado y que si nosotros le creemos lo que él dice, vamos a romper un montón de estructuras y vamos a poder ver la gloria de Dios. Que lo que le enseñaron en la química, en la física, en la biología, en la botánica, en la astrología, en la astronomía, perdón, es todo mentira. Bueno, astrología también es todo mentira, es un engaño del diablo también. Entonces, todo eso que te enseñaron es una mentira, es una mentira. Acá hay una realidad absoluta que funciona por la palabra de Dios. Y cuando tú con fe confesás la palabra de Dios y la crees primero en tu corazón, todo puede suceder, porque para el que cree todo es posible. ¿Qué dijo Pedro? Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Un hombre pecador. ¿Por qué dijo Pedro que era un hombre pecador? Por la mentalidad perceptiva que tenía. ¿Cuánto nosotros pecamos por lo que nos enseñaron en la facultad, en la escuela, en el liceo? ¿Cuánto pecamos por creer en la química, en la biología? ¿Cuánto pecamos, hermano? ¿Cuánto limita la obra de Dios? ¿Qué poco podemos hacer glorioso para el Señor? ¿Por qué? Porque estamos encarcelados con lo que nos enseñaron, por lo que nos muestra este mundo, por la realidad mentirosa que el diablo nos puso en la cabeza. Ay, hermano, ojalá me estén entendiendo en esta noche qué tan engañados estamos. La gente no te va a seguir por lo que Jesús hizo por ti. Sí, eso le va a impactar, pero la gente te va a seguir por lo que Jesús hizo en tu corazón.
por lo que Jesús hizo en tu corazón y tú podés demostrar de la gloria de Dios. Porque está, sí, es un testimonio que te sacó de la droga, es un testimonio, pero nadie puede multiplicar panes y peces, nadie puede caminar por arriba del agua. Eso es para quién, para los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando me convierto? Cuando me convierto, empiezo a ver la realidad absoluta de Jesucristo, que echaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos. Entonces empecé a orar en la iglesia, le pedía la llave a mi pastor, me quedaba al lado del púlpito. Señor, yo quiero vivir en esa realidad absoluta, bueno, en ese momento no sabía, de entrada ya empecé orando esto. Ahora conozco realidad perceptiva y realidad absoluta. Pero en ese momento le decía, Señor, quiero echar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, ir por el mundo. Y el Señor me trajo al apóstol Licho Su al Palacio Peñarol, es un estadio de básquetbol en el Uruguay. Tuvo 3 días, fui los 3 días y chao, se terminó la estructura del diablo en mi cabeza. No me tuvo que decir ni sígueme el apóstol, lo seguí solito. ¿Y por qué? Porque vi la gloria de Dios en su vida, vi cómo realmente rompía estructuras humanas que me di cuenta que eran un engaño, como con la gente, el paralítico levantarse de la silla, el ciego recibir la vista, el mudo hablar, caer de las gradas, los endemoniados, pero de una forma tremenda. Entonces, todo eso que hizo, y el Señor me habló, me dijo, sígueme. Sí, o sea, el apóstol no me dijo nada, pero el Señor me habló a través de la obra que hizo el apóstol. Y yo lo seguí, y al día de hoy tengo 25 años tras de él. Entonces, miren lo que pasó acá, miren lo que pasó acá. Lucas 4:38. Lucas 4:38 dice lo siguiente. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Porque estamos en el libro de Lucas. Lucas era médico. El libro de Mateo y el de Marcos dice la suegra de Pedro tenía fiebre. Pero el libro de Lucas dice tenía una gran fiebre. Y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Y levantándose ella al instante, le servía. Vuelvo a repetir, yo creo que el médico de la suegra de Pedro era Lucas. Por eso Lucas estaba totalmente maravillado y se dio cuenta que la realidad perceptiva que tenía, lo que habían aprendido en el mundo, y era totalmente un engaño. Yo siempre digo, cerró el botiquín y dijo, Señor, me voy contigo. Porque vio que Jesucristo, reprendiendo el demonio, la soltó y la mujer estaba intacta y le servía. Entonces, eso es lo que puede hacer una palabra de Dios. ¿Te desahuciaron? Yo te digo, hoy el Señor te va a sanar. ¿Estás con tristeza? Ahora vas a tener alegría. Tenemos que creer, tenemos que sacar la palabra que nos puso el diablo. Así como el diablo fue astuto para sacar la palabra que Dios había puesto en Adán, nosotros tenemos que ser ahora astutos para sacar la palabra que el diablo le puso en el corazón a la gente que está frustrada, fracasada y que no puede salir del pozo. No puede salir del pozo. Tenemos una responsabilidad grande como pastores. Dice en Mateo 8:2, he aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Sabe qué pasó? Al instante la lepra le desapareció. Al instante la lepra le desapareció. Y esto no solamente pasó con Jesús, lo vimos con Eliseo a través de la obediencia, con el capitán, bueno, no me acuerdo ahora, el sirio, Amán, un Amán, que le dijo, arrojate 7 veces en el río y vas a salir con una piel de bebé, una piel de bebé. Y pasó al instante, al instante. Entonces, ¿qué está pasando con nosotros? Y estamos estructurados por el enemigo. Tenemos un montón de engaños en nuestra mente que no nos permite manifestar la gloria de Dios. Y tenemos que escaparnos, tenemos que salir de esa cárcel. O mejor dicho, ya estamos fuera de la cárcel, pero estamos viviendo como gallina. No sos un águila, sos una águila. Tenés que volar, tenés que volar, tenés que romper estructuras. Y la única forma de romper esas estructuras es pasando tiempo con Jesús y buscando mentores en los cuales veas los frutos de la gloria de Dios. Hermano, viene un momento de revolución, viene un momento de revolución. Yo estoy seguro que los pastores que no echan demonios se van a meter en un problema grande con el Señor Jesucristo. Porque si el Señor le quiere sacar a su novia toda mancha y toda arruga, la única forma de sacar esas manchas y esas arrugas es echando solamente demonios.
Es perdonando con su sangre los pecados y echando fuera a los demonios, dejando que la gente deje de ser miserable, ¿eh? Y que la gente pueda empezar a regocijarse. Cuando Pablo empezó a entender todas las verdades del reino de los cielos, y sabemos que es uno de los hombres que más revelaciones tuvo, el que era un miserable, ahora dice regocijaos en todo tiempo, regocijaos. Entonces necesitamos aprender a pensar, necesitamos aprender a pensar, necesitamos aprender a seleccionar a la gente con la cual nos juntamos, porque todo es contaminante. Un necio no va a ser un sabio no va a ser un necio. Si queremos tener éxito en la vida, tenemos que buscar a las personas que nosotros ya le podemos ver los frutos, que ya le podemos ver los frutos de la gloria de Dios. Entonces ahí nuestra vida va a ser revolucionada y vamos a poder glorificar a Dios como se lo merece y poder decir algún día, como dijo Jesús, Padre, yo te he glorificado en la tierra. Amén, hermanos. Esto es lo que nosotros tenemos que empezar a vivir. Más en este tiempo donde dice que van a venir muchos falsos cristos y harán grandes señales y prodigios, engañarán si es posible aún a los escogidos, aún a los escogidos. O sea que el diablo se va a despachar haciendo falsedades y nosotros como hijos de Dios no vamos a poder contrarrestar eso con la gloria de Dios, porque ¿qué es lo que marca la diferencia? ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Por qué el espiritual entiende las cosas del espíritu? Porque el diablo puede hacer cualquier tipo de milagros, señales y prodigios, pero nunca puede tener la personalidad del Hijo de Dios. ¿Mm? Nunca puede tener la personalidad del Hijo de Dios. Milagro puede hacer de todo tipo, pero nunca puede tener la personalidad del Hijo de Dios. Entonces, la gente tiene que ver en nosotros la personalidad del Hijo de Dios y el acompañamiento de los milagros, entonces van a saber que nosotros somos de Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos, que el Señor les bendiga, ojalá que esta palabra les haya sido de fruto para el Espíritu. Les digo la verdad, yo también cuando la estaba preparando en esta tarde, digo, Señor, ay, Dios mío, esta palabra la tengo que leer y leer y leer y leer, pero estoy enamorado. De cierto te digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Ese versículo me lo estoy martillando y martillando y martillando, porque si ese versículo agarra luz en mi corazón, la verdad, voy a poder glorificar a Dios como se lo merece. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias en esta hora por mis hermanos que han escuchado esta palabra. Te pido misericordia por mí también, Padre, en el nombre de Jesús, que rompas toda estructura satánica, Padre, toda limitación de la mente. Padre, aún estando del lado de afuera, Padre, habiéndonos sacado del mundo, todavía tenemos un montón de limitaciones que no permiten que tu gloria se manifieste, Padre. Perdónanos, Padre, los pecados, perdona las equivocaciones, perdona la incredulidad, Padre, perdona la pereza, perdona la falta, Padre, de firmeza en tomar una decisión y perseverar, Señor, para que la luz se encienda y podamos iluminar a este mundo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos tu socorro ahora, Padre, que estés obrando sobre cada oyente, Padre, en este momento, Padre, que estés tratando en lo profundo del corazón, sacando toda basura del enemigo, toda palabra de muerte, Padre, toda palabra de enfermedad, toda palabra de fracaso, toda palabra de tristeza, toda palabra de desánimo, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, recibe sanidad, recibe nueva fuerza, recibe poder, recibe gracia, recibe alegría, recibe paz en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento de privilegio, este momento que lo has preparado de antes de la fundación del mundo para bendecir nuestras vidas, Padre. Bendigo a mis hermanos, bendigo a los pastores que estén escuchando, en el nombre de Jesús, Padre, que vuelen como el águila, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y puedan manifestar tu gloria en sus congregaciones, en sus países y hasta el fin del mundo, Padre. En el nombre de Jesús, gracias en esta noche, Dios le bendiga, buen descanso.